Hola, mi nombre es José Dayan y hago parte de un grupo de personas interesadas en recuperar la historia y las tradiciones de Pandi. Es por eso que te invitamos a que dejes tus comentarios aquí abajo o nos envíes un mensaje personal para que adelantemos más entrevistas con personas que tienen más conocimiento que tú y que yo de la historia de nuestro municipio. De igual manera te invitamos a que veas esta entrevista que realizamos con la señora Catalina Velázquez, una persona que ya acumula 103 años de experiencia y muy seguramente parte de esta historia te va a tocar o te va a gustar. Bienvenidos. ¿Cómo van las cosas, doña Catalina? Pues ahí, usted va para adelante, yo voy para abajo. Doña Catalina, usted nació en 1913, el 31 de diciembre. Positivamente. Es decir, que hoy ya tenemos 103 años de historia acumulada. Y sigue usted manteniéndose firme y fuerte como un roble. La felicitamos, doña Catalina. Gracias, gracias. En ese tiempo comíamos balúes, guatila, racacha, auyama, calabaza. Todo lo que nos da la tierra. Ellos, doña Catalina. Mamá era de Fusa. Gregorio, yo creo que San Bernardo, que nosotros nos criamos en la vereda, allá a las de Tres Esquinas, de la Uchía, o arriba, de la peña para arriba. Ah, en las veredas altas, o sea, prácticamente en... La Uchía baja aquí ¿cómo le diga? Que viene a unirse con el Río Negro que viene por detrás de San Bernardo. Cuando usted creció, doña Catalina, ¿cuántos hermanos eran? Nosotros fuimos, yo, como dice la burra de la... Yo, la comadre María Gregorio, éramos 3 hermanos. ¿Eran 3 hermanos? ¿Y usted era la mayor de ellas? Yo. Pues. Y doña Catalina, y aparte de sus padres, ¿ustedes vivían con alguien más? No. ¿Con sus padres? No, en ese tiempo vivíamos allá en Santa Elena Alta, de la Uchía, porque eso era la Uchía. Al frente de Tres Esquinas, la esquina allá, nosotros Ve, qué bueno, doña Catalina. Y cuénteme, ¿qué hacían sus papás? ¿A qué se dedicaban ellos en esa época? Pues en esa época sembraban arracacha, sembraban tal vez maíz. O sea, se dedicaban al agro, vivían de la tierra, de cultivar la tierra. De cultivar la arracacha, porque en ese tiempo no había yuca por ahí. Ya la yuca era aquí para los calientes. Ya era muy claro, ya no se conseguía la yuca. Y doña Catalina, y volviendo a esos días de la infancia que son tan bonitos recordarlos, ¿cuáles son los primeros recuerdos que le vienen a la mente de su infancia? Que sufrimos mucho, porque papá murió, nosotros yo tenía unos 8 años tal vez. Y nos quitaron, en el tiempo los ricos le quitaron las estancias a los pobres que trabajaban. O sea, era difícil. Y su compartir con los niños, con sus hermanos, los juegos que ustedes tenían. No, en ese tiempo no había nada de eso. Yo no me acuerdo de haber participado, ¿qué más? Estaban como hoy día, que los niños salen allá, que los invitan allá, que cualquier lado. No, en ese tiempo uno no salía para ningún lado. No te compartía con sus hermanos en esa época. Sí, pero yo era la mayor, nosotros éramos menores. Y cuénteme una cosa, doña Catalina, ¿y en esa época no hacían travesuras de niños?
No hacían qué. ¿Travesuras? Ah, sí, pero ¿de qué? Por ahí jugar con palitos. En eso se entretenían, en eso No, en el ocupaban su tiempo no había como hoy día, que hay el jueguito esto, que hay juego otro, que las bolitas, que el trompo. En el tiempo no había nada, eso era. O sea, lo que hoy conocemos como juegos autóctonos en esa época. No, no había. Y doña Catalina, ¿usted fue a la escuela? Fui cuando mis hijos. Cuando sus hijos, es decir, en la infancia no estuvo, No, estuvo en la yo escuela. no, porque Pero aprendió a leer. en esa época no habían escuelas pues ya en el campo. ¿Y usted aprendió a leer, doña Catalina? Yo aprendí a leer cuando ya me casé, ya tenía como 2, 3 hijos, por una prima de mi marido. Y yo con esa gana de aprender. ¿Cómo aprendió doña Catalina? ¿Fue esa familiar la que le enseñó? ¿O asistió usted a una escuela para que le enseñaran a leer? Me enseñó familia. ¿Un familiar? Ajá. Y doña Catalina, y cuando ya era más joven, ya no niña, sino ya casi siendo adulta, Ya casi siendo, ¿cómo era esa vida? ¿Qué hacía a esa edad, siendo joven? cogiendo café, chamizando, y otra cosa. Nosotros por ahí a sembrar manticas de yuca, cacha. ¿Y a qué edad empezó doña Catalina a salir sola de la casa? ¿Sí salía de la casa sola? o No, en salía? el tiempo no lo dejaban salir a uno solo. ¿Y qué hacía un fin de semana doña Catalina? Nada, ¿Y los domingos tradicionalmente? menos. Yo cuando ya a mí me daba ese ser de leer, de escribir, y ya me casé, entonces una prima de mi marido me enseñó. Yo tenía ese ser tan grande de aprender a escribir. Y lo consiguió. Doña Catalina, ¿y usted después de que se fue de la casa, que estuvo con su esposo, de qué manera ganaban dinero? ¿Era él el que le proveía el dinero a ustedes? Cogiendo ¿Usted trabajaba? café, chamizando café. Ah, le pagaban por hacer esas tareas. Sí, porque era en Guayaquil que nosotros nos levantamos allá. Buenísimo. ¿Y qué era Guayaquil, doña? Una hacienda de gringo, de los papás de Guillermo Klinger, el Sabanana. De don Guillermo Klinger, sí señora. ¿Y cómo era eso? Cuénteme un poquito de la historia de esa hacienda de Guayaquil. Esa hacienda de Guayaquil llegaba mucha gente, traían reenganches, después ya de la sabana tal vez, a coger café y se quedaban, algunos se quedaban. ¿Y aún sigue gente, personas de esa época que vinieron a trabajar aquí en Pandi o son pocos? Pues yo creo que aquí muy poco. Muy pocos son los que Aquí siguieron. está por lo menos, no ya de esa época, de mi edad, Doña Catalina, esto me da una pregunta y es, en esa época, ¿su familia eran propietarios de la tierra que trabajaban? Nosotros éramos de ambulante. Tuvimos, pues cuando papá murió tenía por ahí en ese tiempo le llamaban estancia, Sí. en Guayaquil, en Guayaquil. Caracol. ¿Sabe dónde es la Ochindé? Sí, señora. Exactamente, por ahí en este plan, por la arriba de la carretera, aquí en la peña, se la cultivaba racacha, eso no era racachales, pero grande. ¿Y quiénes eran los propietarios de esa tierra? Si eran unas estancias y se las daban para trabajar. ¿Quiénes eran? Cuento una cosa que no sé. No sabe qué Era gente pues allá de otro lado,
¿Y qué cultivaban entonces ustedes? Me dicen que arracacha. Arracacha, maíz, frijol. Y con eso tenían el sustento para la familia, me imagino. No, esto era pan. Ah, para el pan coger, para echar a la olla. Sí, porque ellos trabajaban, ganaban, eso era una miserabeza por dar. Es decir, los ingresos que tenían en la casa dependían de los jornales. De ¿sí? los jornales. ¿Y esos jornales en dónde los hacían? ¿Dónde trabajaban ellos? Ellos ahí en la hacienda, eso era una hacienda, Caracol, Caracol de también. unos que eran como unos alemanes, pues la gente de afuera. ¿Y cómo era la casa donde ustedes vivían, doña Catalina? Nosotros eso era una pobreza. ¿Cómo era? Vaya Cuéntanos cómo eran las arrimaditos cosas en antes. cualquier parte que nosotros fuimos muy pobres, ¿De qué estaban hechas las casas? ¿Cómo estaban? de paja, de tierra, así las paredes ponían estantillos. ¿Y los pisos cómo eran? Si habían pisos, por Ah, ejemplo, aquí así tenemos es. pisos en madera. No, eso era en barro, lo que era el suelo. O sea que han cambiado mucho las cosas desde esa época. Harto, claro. Tenemos muchas comodidades. ¿Y cómo eran los mobiliarios? ¿Cómo eran las camas? ¿Habían estantes? ¿Qué tenían en esa época? doña Las Catalina? camas eran, conseguían unas estacas, palos que pica, Sí. y ahí ponían cuatro que picas, ponían dos allá a los pies y dos acá, ponían palos y ponían varas, palos tendidos, y encima junca, Ah, los juncos. y los juncos. Es decir, no habían colchones en esa época como No, hoy en qué día. colchones. Dana, yo creo que ni los ricos o esos traían, pero no creo. Así que me acuerdo de mi época. Haber visto un colchón de esos, qué Un cosas colchón. tan curiosas. ¿Y qué animales habían en esa época? ¿Qué tenían de mascotas? ¿Y cuáles eran los ¿cómo decirlo? El ganado que tenían, habían reses, cabras, Había chivas. ganado tal vez, ganado bien ganado. Siempre las reses han sido tradicionales en la región, doña Catalina. Siempre, pero por allá el que tenía más, que posibilidades. ¿Y ustedes eran propietarios de reses en esa época, de bestias? No, nosotros no teníamos sino de la noche. Doña Catalina, ¿y también tenían mascotas, perro, gato, como hoy en día se pueden Eso hacer? yo creo que en esa época no. No tenían mascotas como hoy en día. Hoy en día todo el mundo tiene su perrito, su gatito. ¿Y cómo era un día de trabajo cotidiano para doña Catalina? Esos días que le tocó ir a deschamizar y hacer eso, ¿cómo era un día? Ah, de trabajo? ya yo era una señorita. O ya señora, porque que me parece que ya me había casado con mi marido que tú. Qué bueno. ¿Y qué hacían en un día de trabajo? ¿Cómo era su día de ir a trabajar? Se levantaba uno, se bañaba, se vestía y le daban unos 4 granos de mute, que llamaban. Mute de maíz pelado, no de trillado, Sí. y una pocilla ahí de cabello, ese era el desayuno. Y ya con ese desayuno salían a trabajar, Ya, sí, señor. a hacer las labores del día. Así Y después de que finalizaban un día de trabajo, ¿se reunían todos en casa, en familia, a conversar y a contar historias, doña Catalina? No, en ese tiempo, como nosotros fuimos pobres, nosotros no tuvimos, porque papá tenía, en ese tiempo, era estancia, papá tenía ya de la Uchía para arriba, para este lado, tenía una casita ahí de paja,
de 2 piezas, la pieza y la sala. Y era donde vivía doña Catalina. Y ahora que me cuenta de lo del desayuno, pues entramos al tema de la alimentación. ¿Cuántas veces comían en el día en esa época? Desayuno y almuerzo y la comida. Eran las 3 comidas como debían ser. ¿Y cómo era un desayuno? Bueno, el desayuno ya me comentó que era con unos granos de mute. ¿Era grande, era pequeño? A comparación de los de hoy en día, ¿cómo veía usted los desayunos de su época? Los desayunos, eso era maíz pelado con ceniza y lo lavaban y lo ponían a desaguar y lo cocinaban y ese era el mute. Le hacían mute desayuno, o sea, el desayuno era mute y algo más. Y un café. Un café. ¿Y para el almuerzo cómo era un almuerzo típico? Un almuerzo era un sancocho ahí. ¿Cómo preparaban ese sancocho? No, es con plátano, yuca, racacha de vez en cuando. Y la carnecita no era más. ¿Y la carnecita era de todos los días o solo para ocasiones especiales? No, todos los días. Como nosotros todos los más nos criamos o pasamos nuestra juventud en la hacienda, porque papá tenía en el tiempo llamaban una estancia, que era de los ricos gringos que venían por ahí, un caracol por ahí. ¿Sí saben de caracol? Sí, claro, caracol sabemos en Eso, a este lado de la quebrada de los Chindepos, contra la peña esa. Doña Catalina, ¿y en qué cocinaban en esa época? Hoy tenemos Ollas de barro. ¿Ollas de barro? ¿Y las ollas de barro, las estufas, cómo eran? ¿De leña, me imagino? No, sí. ¿O tenían Y eso todo lo más era en el suelo, el fogón ahí. un fogón de suelo y ollas de barro? ¡Wow, sorprendente! ¿Y de dónde obtenían el agua? Sí, ya, como en esto de arriba, eso hay agua. Siempre se encontraba el agua. Sí, ¿Cuál era su plato preferido, doña Catalina? Algo que le recuerde a usted, ¡qué delicia! para mí lo más rico el chuco de maíz, con habas, con frijol, repollo. ¡Qué delicia, doña Catalina! ¿Y cómo le iba a usted con la cocina? ¿Cómo era su relación con la cocina? Yo no. En ese tiempo uno iba por lo menos aquí a Santa Elena, iba uno a recibir allá el mal hecho, porque cuando eran habas no las echaban en agua para decir tan embuchadas y se serían a uno y las habas salían nadando. Duras. Duras. Ay, doña Catalina, mire que usted hace un rato me hablaba de su esposo y de su matrimonio. ¿Cuándo conoció a su esposo? Cuando nos fuimos para Guayaquil, porque nosotros nos levantamos en Santa Elena allí. Sí, o sea, cuando se fue para Guayaquil, allá fue donde lo conoció. Allá lo conocí. ¿Y él de dónde es? ¿O de dónde es? Él era de Chipaque. Era de Chipaque. ¿Y cuánto tiempo duraron de novios, doña Catalina? Poquito, como unos 6 meses. 6 meses. No me acuerdo. Y doña pero- Catalina, ¿y a quién le pidió permiso su merced para casarse? Pues a mi mamá, que era la que... ¿Y estuvo de acuerdo su mamá con el matrimonio? Sí, por quitarse esa... Ya sale esa boca de ahí. Ah, qué bueno, entonces tuvo el consentimiento de su familia. ¿Y cómo fue el matrimonio? ¿Cómo fueron esos preparativos para casarse? En ese tiempo no que... Es preparativo. Tal día nos vamos a casar. Y baje pan. La costumbre era esa. Vestido blanco. Sí. Y que almuerzo, como hoy día, que el almuerzo, que la bebida.
No había, no había No, en celebración. ese tiempo no había nada. Era el matrimonio, Era muy específicamente. pobre, todo era pobre. Pues hoy día es lo mismo, pero entonces ya ha cambiado muchas cosas. Las Ah. costumbres han cambiado mucho. Es decir, la costumbre era ir donde el cura párroco y iniciar el matrimonio y finalizado, ¿sí? Bueno, pues, ¿dónde iniciaron ustedes a vivir con su esposo, doña Catalina? Después de casados, Si apenas se casaron, ¿dónde estuvieron viviendo? es que nosotros ya nos casamos, ya nos habíamos ido para Guayaquil, para la hacienda. Ah, entonces allá hicieron ustedes su... Allá, en ese tiempo que fiesta, ni que nada, ni que anoche. Estaban casados. Dígame usted pobre, los papás, yo no lo mismo. Entonces, Claro. ¿qué? ¿Y cuándo llegaron los hijos, doña Catalina? ¿Cuándo llegaron los hijos? Los hijos, Sí, ¿cuándo llegó su hijo mayor? ¿Cuántos hijos tuvo? 8. 8 hijos. Y estando allá en Guayaquil, ¿llegó su primer hijo? Sí, Sí. porque nosotros nos fuimos muchachos. Y allá ya salieron. Y allá ya llegó el marido. Y allá llegó el marido. Ah, Doña Catalina, Pandi es un lugar de muchas fiestas, de gente alegre. En esa época, ¿qué días eran los días de fiesta? uno no sabía por qué. No, si salía para allá una vez en el mes por venir a misa, pero el resto no sé. Dígame, de aquí a Guayaquil, aquí a tierra. Claro, claro. O sea que en esos días las celebraciones eran los domingos a venir a compartir La la misa, sí. Doña Catalina, me dice pues, que habían hacendados, entonces había gente rica en esta zona. Pues sabía porque los dueños de Guayaquil eran mister, eran alemanes. Mire pues, una gran economía de una multinacional aquí en Panamá. ¿Mm? Doña, ¿y qué hacían esos ricos? Usted me hablaba, bueno, Eso en ese tiempo no lo miraban a uno. Había un administrador que era el que organizaban. organizaba los trabajos, como decir, la cogida de café, al tablón, a la gente de hierbar, a cuadrear o a platear el café pequeñito. Doña Catalina, ¿y usted sabe de qué vivían entonces los ricos de esa época? Pues de las haciendas, como producía bastante café. Usted me dice que casi no había relación con ellos, que casi No, se hablaban. eso ellos tenían su administrador. Y aparte de los ricos, doña Catalina, ustedes no fueron propietarios de tierra, pero habían propietarios de tierras que fueran medianos o más pequeños, que fueran dueños de sus propias fincas. Pero ya arriba, por lo menos para allí, para las de allá, De la loma. arriba era las Angustias, que era un plan, pero un plan grandísimo. Pasaba el camino así por acá. Y en esa no había yuca, era batata lo que sembraba. Era el tubérculo de esa época. ¿Sí ¿no? conoce la batata? Sí, claro que sí, la Eso. conozco por mi abuela, conozco la batata, que era muy tradicional de aquí. Rica. Y es muy rica. Había batata de sal, de dulce, había una de pellejito rojo, pero era de sal. Doña Catalina, ¿y cuál es su opinión sobre los ricos de esa época? Sí. Como sobre que ¿Qué pensaba usted de los ricos? hoy día, ¿Sí? ¿Qué piensa de los ricos?
Uno no piensa, sino que Dios le dé su salud y el pan de cada día. El resto allá cada uno que pague lo que deba. Perfecto. Doña Catalina. Y doña Catalina, cuénteme quiénes eran las autoridades en esa época. Iglesia, policía, ejército, Yo la iglesia, políticos. la iglesia sí veníamos por ahí de que cada mes, tal vez cada... ¿Habían alcaldes en esa época? ¿Sí han habido alcaldes? ¿Y policía? Yo creo que también, porque uno en el campo venía a la misa, compraba lo poquito que podía, porque esto era muy escaso. Y se iba. Hoy día es que permanecen porque anochecen y amanecen los dueños de una finquita. ¿Y quiénes llegan a la casa? Antes todos llegaban el mismo día. Sí. Doña Catalina, y pues hablándome que la iglesia siempre ha estado y que se ve que ha sido muy importante en la región. Claro. ¿Usted profesa alguna religión? ¿Es de alguna religión, doña Catalina? Soy católica, apostólica y romana. Pero no romana de pensar papa ni eso. ¿Y qué recuerda de la iglesia, doña Catalina? No, que veníamos a misa. ¿Y por qué usted es católica? Ajá. ¿Por qué es usted católica? Porque nosotros, nuestra madre, porque papá murió y nosotros quedamos. Nosotros salíamos a San Bernardo, ahí de Santa Elena íbamos a San Bernardo a la misa. O sea que podemos decir que es católica por herencia, Por herencia. porque fue de familia católica y heredó la tradición. Sí, señor. Doña Catalina, ¿y la política ha existido aquí en Pandi desde esa época? Eso es toda la vida. ¿Toda la vida ha estado? ¿Y han habido partidos? Partido Liberal, Partido Conservador, Comunista y otros diablos de aquí. Esos eran como los más reconocidos. Eso sí, ¿Y cómo unos fue? malos y otros medios. Unos malos y otros medios, cuenta la historia. Medio bueno. Doña Catalina, y ahora recordando esas épocas pasadas, ¿cómo vivían la gente adulta, la tercera edad en esa época, los ancianos? ¿Cómo vivían en esa época? En esa época no había ese cuento de los ancianos, ni de la tercera edad, ni nada así de... Eso no se oía. Y entonces, ¿cómo vivía la gente mayor? Bueno, no estaban segmentados, pero los más viejos, ¿cómo vivían, doña Catalina? Pues muy arrimaditos son de... Es decir, ¿vivían con sus familias o vivían Sí, solos? cada uno ahora sí. ¿En esa época vivían solos o vivían con familia los Pues abuelitos? los abuelitos vivían en sus ranchos, los hijos. Eran quienes estaban pendientes de ellos. Doña Catalina, todos sabemos que la cultura es muy importante, ¿no? Rica. Y cuénteme algo usted, ¿qué canciones la llevan a recordar estos años? ¿Hay alguna canción que usted recuerde? ¿Cómo escuchaban ustedes la música? ¿Sí escuchaban música? Escuchamos y oíamos, había tiple, guitarra y bandola, 3 instrumentos. ¿Y cómo hacían para tocar la música? ¿Se reunían? Se reunían, sí, eso, como eran del campo, seguro los invitaban, venían a... ¿Recuerda alguna de esas canciones, doña Catalina? Pues a veces me acuerdo. Ajá. Qué bueno, doña Catalina, cuando tenga una de esas en la memoria, nos busque. Queremos Camina, saber. mi amor, camina, esa salió mucho después. Ah,
vieja. ¿Y algún poema, doña Catalina, que recuerde de esa época? Yo el poema así no. No mucho, pero quizá esto sí, doña Catalina. Pandi es de muchas tradiciones orales, de muchos cuentos. Harto. ¿Recuerda algún cuento en especial que usted diga, este cuento me gustaba mucho? No, ya la memoria no me. Ya no le da Ya para, no me para esa acuerdo historia. así, no. Doña Catalina, ¿y cómo eran los ritos funerarios cuando alguien moría en esa época? ¿Cómo se hacía? Hoy sabemos pues que tenemos pues, nuestras funerarias y pues se hacen los procesos. ¿Cómo era antes? Pues yo creo que es lo mismo porque hasta cuando yo me comienzo a acordar, cuando papá murió, yo estaba chiquito, tenía algunos 6, 8 años. No recuerda bien cómo sería, o sea, ¿y sabe doña Catalina cómo arreglaban a los difuntos en esa época? ¿Quién los arreglaba? No, ni idea. En ese tiempo yo creo que con la ropa que le ponían en la casa. ¿Existían los ataúdes en esa época, doña Catalina? ¿Y de dónde los traían? De San Bernardo. Pues yo creo que de San Bernardo, Busa, porque en esa época no había carretera. Cuando nosotros estuvimos en Guayaquil, que nos fuimos de Santa Elena para Guayaquil, estaban haciendo esta carretera de Arbeláez, ¿Y entonces cómo eran los Arbeláez San Bernardo, por camino. ¿Y cómo se movilizaban? ¿Habían carros en esa época, doña Catalina? Pero sin carretera. Sin carros. ¿Y carretas tampoco habían? ¿Carretas tampoco habían? No, se movilizaban en caballo. ¿En caballo? ¿Y la carga, cómo llevaban la carga? ¿También a caballo? En bestia, sí, en caballo. Doña Catalina, ¿qué piensa usted de la muerte? ¿De la qué? De la muerte. ¿De la muerte? Sí, ¿qué piensa usted de ella? Pues lo que Dios mande, bendito sea. Es lo único, como Él es el que manda en nosotros, el Padre de nosotros, del mundo entero. Total que los que el de arriba manda, no hay palos atravesados. Así es. Doña Catalina, ¿alguna vez en su infancia usted pensó llegar a donde está ahora, haber hecho lo que hizo en la vuelta de su vida, haber estado aquí? Dentro de los trabajos que usted tuvo en su vida, hablamos de cuando estuvo trabajando allá en la hacienda Guayaquil y otros trabajos que se le pudieron haber presentado, ¿usted los eligió por decisión propia, por una cuestión de oportunidad o por necesidad? Trabajos. Sí. Trabajos, el coger café, chamizar que lo llevaban a uno, quitarle los gajitos secos, limpiarle el chiquero que cogía por encima de la mata y café. ¿Y doña Catalina lo hacía porque le gustaba o por necesidad? Porque me tocó. Por la necesidad. Ah, Y doña Catalina, si usted hubiera podido elegir un trabajo, ¿qué le hubiera gustado hacer? pues yo me hubiera gustado hacer modistería. Mi mamá medio sabía y yo aprendí por medio de una sobrina de José, me encarriló a Y finalmente lo hizo, aprendió a hacer lo de modistería y lo hizo. Claro, lo hice porque la misión mía era aprender a cortar y coser sí a mano, que en el tiempo que máquina. Y como mamá también cosía era a mano.
En el tiempo que máquina ni que nada. Ella también le enseñó a coser, o sea, desde casa ya sabía. Ella sabía sí algo de... Doña Catalina, y si usted tuviera una nueva oportunidad de volver a nacer, ¿escogería este camino que la trajo hasta aquí? ¿O cambiaría alguna cosa de su vida? No, yo seguiría el mismo porque ya sabe uno qué debe hacer. Qué bueno, doña Catalina, la felicito. Doña Catalina, con esto que nos cuenta, que es una muy breve historia de su vida, ¿cómo le gustaría a usted que la recuerde? ¿Qué historia quiere dejar usted para su familia y para los seres queridos, para una comunidad? Pues yo sería feliz que hubiera quien viniera y dijera, vamos a hacer un curso de que sabe de tejido, pues de que sabe de cortar un vestido. Vengan y les traigan papel para los moldes. Es decir, ¿a usted le gustaría dar sus enseñanzas? Yo se la daría, claro. Qué Porque bueno, no es que uno lo que sabe, y a estas horas de la vida hay 1, 2, 3, 4, 5 personitas que quieren aprender, que no saben cómo coger las tijeras, cómo cuadrar la tela. Doña Catalina, y no solo el trabajo, como consejos de vida, ¿qué nos aconseja usted a los jóvenes que estamos emprendiendo este camino? Para los jóvenes, ser juiciosos, no ser viciosos a juegos, ni a la toma. Tomar sí, porque eso no es pecado. Pero el juicio, aprender uno lo que más puede aprender en esta vida. Y de pronto enseñarle, ay, que usted sabe esto, me hace favor y me da indicaciones. Claro. Es decir, a no ser egoístas tampoco No, con el conocimiento, a es entregarlo. que uno, yo digo por mí, uno lo que sabe, si todo el mundo hiciera eso, voy y le digo, me hace el favor y me indica, me enseña este corte o este tejido. Venga, traiga los implementos y traiga el hilo, materiales. tela o sea. Yo quiero agradecer, doña Catalina, por esta oportunidad que nos da de compartir su historia, porque es una historia de tradición y de una persona que se ha hecho y ha crecido en nuestra región, y nos enseña algo bonito y nos deja un gran mensaje. Doña Catalina, muchísimas gracias. No, señora, a la orden, cualquier cosita antigua que yo la pueda compartir, la comparto. Doña Catalina, de corazón es bienvenidos todos estos consejos y muchas más historias le vamos a Ah, no, preguntar. desde que yo la sepa, va para allá. Estamos muy interesados por el tema de Guayaquil, pero sabemos que ese tema puede ser más extenso. Más sí, claro. Entonces, más adelante la vamos a estar buscando nuevamente Claro. para preguntarle cómo funcionaban las cosas allá y por qué una economía como la que funcionó en esa época no se siguió dando, por qué se acabó y qué ha pasado con Pandi, si ha crecido o ha decrecido. Pandi no ha crecido. Pandi debería ser casi como una ciudad como Arbeláez, bien grande. ¿Y por qué cree doña Catalina que no ha crecido? Porque la gente es muy envidiosa. La envidia. Muy que no son compartidos, no comparten las cosas. Y cuando se ha enseñarles, mire, usted quería hacer tal cosa, mire, hágala así, así. Doña Catalina, y pues usted que habla de ese tema de la envidia, ¿usted cree que trabajando unidos las No cosas hay pueden envidia. mejorar? No hay envidia.
porque usted ve una persona que le dice, venga, ¿usted sabe esto? No, señor. ¿Y usted lo quería aprender? Sí, señor. Doña Catalina, ya nos alcanzamos, ya llegamos al final del tiempo para grabación y ¿Cuándo? seguimos pues conversando. Cuando quieran, vengan.